Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler. Muy buenas a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. En el programa de hoy no hablaremos solo de vela, sino que hablaremos de la curiosa coincidencia de que las 3 mociones de censura que ha habido históricamente en el deporte español han sido en federaciones de agua. La última será la de remo y tendrá lugar este mes de febrero con personajes bien curiosos por en medio. Para ello contamos con el periodista de Onda Cero Rafa Fernández, buen conocedor del tema. Os acompañaremos Mercedes Mateos a la realización y quien nos habla, Jaume Soler. Sin más dilación, ¡comenzamos! Tripulante 18, la radio de la náutica. Vela abrió el camino. Julia Casanueva dio el salto a la presidencia de la Real Federación Española de Vela, aprovechando el descontento generalizado que había con José Ángel Rodríguez. Parecía que llegaba Sabia Nueva con un equipo con ganas de hacer cosas, pero al final ella misma se acabó cavando su propia tumba como presidenta, después de creerse que aquello era suyo. Como una especie de mantis religiosa fue aniquilando a todos y cada uno de los que le ayudaron para llegar a lo más alto. Lo que no se dio cuenta es que estaba de paso. En su último año se chocó con la realidad. Javier Sanz y Chimo González de Besa, a quienes Casanueva despreció, son ahora los que mandan de nuevo en la vela española. A la segunda moción de censura fue un piragüismo. Pedro Pablo Barrios llegó a la presidencia como delfín de José Ramón Mangas, que pensaba quedarse como director deportivo, pero al no cumplir con su tácito pacto, el expresidente se le puso rápido en contra y montó una pronta y veloz moción de censura para darle el puesto al candidato Javier Hernández. Y ahora estamos a las puertas de una nueva moción, en este caso en remo, en donde la única presidenta de federación, Asunción Loriente, se encuentra ahora pendiente de un hilo después de que Joaquín Gómez Rayo, un personaje polémico, hartamente conocido en Málaga y que ha insultado públicamente a través de las redes al presidente del gobierno Pedro Sánchez y al jefe de la oposición Pablo Casado, quiere saltar ahora al remo español. A continuación, Mercedes Mateos nos trae las últimas noticias del mundo náutico. La andaluza Pilar Lamadrid ha sido la gran triunfadora de la primera prueba de los Equiful Game Series que se ha celebrado en Lanzarote, Canarias, después de firmar 8 primeros, 2 segundos y un tercer puesto parciales. Lamadrid también se impuso en la gran final a 3 de las francesas Marion Morpheton y Lucy Belbeau. La próxima prueba tendrá lugar la primera semana de marzo en el puerto de Santa María, Cádiz. La Federación Internacional de Vela recupera el trofeo Princesa Sofía dentro de su circuito mundial de clases olímpicas. La cita española inaugurará la edición 2022 de la Snapple World Cup Series y ejercerá de primera prueba clave en la preparación de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, lo que garantiza una nutrida presencia internacional en aguas de la Bahía de Palma. El tailandés Weka Banuban y la griega Cosma Frankiski se proclamaron vencedores del trofeo Euromarina Optimist Torrevieja en categoría masculina y femenina respectivamente. Un galardón que también han conquistado la finlandesa Lili-Sofi Latvala y el alicantino Ignacio Sánchez en categoría sub-13. La embarcación austríaca Basic Logic del armador Werner Deury y tripulada por Alexander Deury y Pedro Andrade ha sido la ganadora de la edición número 5 Puerto Portals Dragon Winter Series, disputadas en la Bahía de Palma desde el pasado 19 de diciembre y que finalmente han constado de 19 mangas divididas en 4 rondas. SealGP anuncia su colaboración con Mubadala Investment Company, patrocinador principal de la gran final de la segunda temporada de la liga. El Mubadala United States el Grand Prix San Francisco cerrará el campeonato que comenzó en mayo de 2021 en Bermudas y finalizará en San Francisco los próximos 26 y 27 de marzo de 2022. Puedes seguirnos a través de nuestra web www.tripulante18.com y en el Twitter @18tripulante. Hola, soy Nico Abad y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18. Las mociones de censura se han puesto de moda en las federaciones de deportes acuáticos. A lo largo de toda la historia ha habido 3, todas curiosamente relacionadas con deportes de agua. La primera fue la de vela en el año 2015, recientemente en 2021 la de piragüismo y el 9 de febrero de 2022 está anunciada la de remo en Bañolas, en Girona. Una moción de censura siempre está rodeada por la polémica, ya que es el asalto al poder de forma legítima, eso sí, pero fuera de elecciones ordinarias y convencionales.
Las de vela y piragüismo salieron adelante. Veremos lo que pasa en la de remo, donde su presidenta, Asunción Oriente, que fue reelegida en 2021, se verá sometida a una moción por parte de Agustín Gómez Raggio, un personaje más bien curioso. Para hablar de todo ello, hemos invitado al periodista de Onda Cero, Rafa Fernández, especialista, entre otras cosas, en federaciones, y que es quien mejor nos puede comentar este tipo de situaciones. Rafa Fernández, bienvenido a Tripulante 18. Hola, Jaume, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros, contigo, con todos los oyentes de este maravilloso podcast. Bueno, si alguien conoce el mundo federativo, bueno, eres tú. Primero de todo, también quería darte la enhorabuena por la querella que te puso Rubiales, presidente de fútbol, contra ti, que finalmente no ha sido admitida a trámite, lo cual demuestra que no había ningún fundamento. ¿Qué pasó? Pues mira, me voy a permitir decirte que yo creo que es una huida hacia adelante para intentar silenciar, ¿no? Las críticas que pueden ser a veces se pueden tomar mejor, peor, pueden ser más agrias, menos agrias, pero desde luego en mi caso creo que con todo el respeto hacia la persona, porque tengo siempre la misma sensación que los presidentes cuando llegan y se les critica en muchos casos creen que esa crítica es hacia lo personal y en ningún caso, porque como te puedes imaginar, a mí la figura de Luis Manuel Rubiales, si no fuera futbolista primero, luego presidente de AFE y luego presidente de la Federación Española de Fútbol, pues periodísticamente no me interesaría absolutamente nada. Claro, ellos no se dan cuenta que en su momento pues, el criticado era Villar, o que también son criticados el presidente de la presidenta que tenéis en vela, por ejemplo, la señora Casanueva, bueno, pues la presidenta ahora que va a ser objeto de esta moción de censura, Asunción Oriente, el presidente de piragüismo, que también me puso una querella, la cual también fue rechazada, aunque en aquel caso es verdad que se la admitieron a trámite, pero el auto era absolutamente demoledor, porque cuando vas con la verdad y con hechos flagrantes por delante, pues no tienes absolutamente que tener ningún temor, salvo que al final somos todos personas y alguien puede entender algo de una manera diferente a lo que tú crees, ¿no? Pero yo lo tenía muy claro, primero fue un juzgado de primera instancia y después ha sido la audiencia provincial. Le queda la opción de ir al Tribunal Constitucional. Creo que sería una falta de respeto para nuestra justicia, ¿no? Porque al fin y al cabo, elementos como el Tribunal Constitucional creo que están para otras cosas muchísimo más importantes. También la audiencia provincial, también los jueces de primera instancia, porque al fin y al cabo tenemos muchísimos temas que tocar y, Jaume, te puedes imaginar que con la cargada que está la justicia como para tener temas que no lo puedes afirmar con certeza, pero tiene toda la pinta que no lo pagan con su bolsillo, sino con el bolsillo, pues en este caso del fútbol español, o en el otro del piragüismo, o en el que toque, pues de cada federación. Sí, bueno, a mí me pasó también en su momento. También, pues afortunadamente la verdad es lo que tú dices, va por delante. Y bueno, a veces da la sensación de que a ciertos presidentes pues les molesta, ¿no? Que se les pueda criticar o se pueda decir cosas que no están mal, bueno, o están bien, ¿no? Y van a lo intimidatorio y pagando pues no, todos los federados al final. Bueno, pues yendo un poco al tema de hoy, que si no me voy un poco por las ramas. Vela fue la primera federación en poner una moción de censura en 2015, Julia Casanueva contra José Ángel Rodríguez, que la verdad, Rodríguez había conseguido ponerse a todo el mundo en contra, olímpicos incluidos. se ganó con Julia Casanueva al frente y lo que parecía que era Sabia Nueva al final, bueno, se acabaría llevando también por delante a todos sus colaboradores. Eso sí, después de ganar unas elecciones, pero bueno, sin darse cuenta de que no habían sido por ella, sino por los que le habían ayudado y que luego dejó en la calle, ¿no? Eso también es muy típico a veces. Sí. Pues mira, en el caso del remo, yo no recuerdo exactamente si fue una moción de censura posterior a esa que dices tú o fue
simplemente una obligación a dimitir al presidente que quiero recordar que se apellidaba Oliver, ahora mismo no recuerdo su nombre de pila, que fue el que sustituyó en el cargo a Fernando Climent. Se tomó la determinación, recuerdo que a Fernando Climent llevaba pues igual más de 2 décadas de presidente de la Federación de Remo, yendo, te diría que hacia atrás como el cangrejo, y llegó un momento en el que tomaron la determinación de que se tenía que terminar esa época. Eligieron a este señor y también consiguió que todo el mundo se volviera en contra, y ella apareció la figura de Asunción Loriente, árbitro de remo, vinculada, y yo no recuerdo si fue moción de censura o simplemente eso que te digo, que una decisión unitaria en la cual le hicieron ver al señor que tenía que dejarlo, ¿no? O sea que tampoco fue elegida en las primeras elecciones como una elección, en la elección normal. A partir de ahí, pues hay una serie de movimientos en los cuales yo creo que esta señora ha utilizado también las posibilidades de todas las posibilidades perversas que te da este sistema que tenemos, que llevamos criticando muchísimo tiempo y que nadie quiere mover. El sistema electoral federativo, el sistema federativo que te lleva al clientelismo, que te lleva a las mochilas y que te lleva pues a prometer lo imprometible, permíteme la palabra, que seguramente no exista, pero que todo el mundo la entiende, ¿no? Y que cuando llega la hora de la verdad no puedes dar lo que habías prometido. Y cuando no puedes dar lo que habías prometido a señores como ahora es el caso de, pues, yo qué sé, el señor de Galicia, con el cual ella se ha casado para ganar las elecciones y que lleva 40 años como presidente de Galicia y que se sabe todos los entresijos y ha utilizado todos los entresijos para mantenerse en el poder durante todos estos 40 años, pues ese señor coge y dice, pues se te acabó. Claro, y entonces ahora me voy con otro, que seguramente termine mal, ¿no? Y encima, pues los que han elegido al otro, pues han elegido a un señor que tiene una presencia en redes sociales absolutamente histriónica, ¿no? Un tipo pues, que ha insultado al presidente del gobierno, que ha insultado al presidente de la oposición, que se fue a Ciudadanos, que salió de Ciudadanos y que, bueno, parece que tiene un carácter no muy agradable, ¿no? Sí. Ahora sí hablaremos de ello, pero antes también me gustaría hablar un poco de piragüismo, ya que estamos en deportes de agua y mociones de censura. El año pasado también fue sangrante en el sentido que el 14 de febrero de 2021 Pedro Pablo Barrios ganaba las elecciones por 4 votos, que creo que era el Delfín del anterior presidente, de Juan José Román. Fue presidente, fue frente a Javier Herranz, un deportista, que era el otro candidato, pero es que el 17 de noviembre Herranz presentaba... Javier Herranz. Herranz. Y le ganaba, y 6 meses más tarde prácticamente le ganaba casi por aclamación, por 57 votos a 6 abstenciones y 3 votos en blanco. Y ahora es el presidente. No sé, ¿qué pasó aquí para que en 6 meses hubiera un cambio tan grande en el voto de las personas, ¿vale? de los asambleístas? Pues mira, yo básicamente te diría que es una cuestión de lo mismo. En este caso ha pasado también un tema, ¿no? Pedro Pablo Barrios gana las elecciones con el apoyo de, como dices, del anterior presidente, Juan José Román Mangas, otro hombre que también utilizó la federación para ponerme una demanda y que también la perdió, porque utilizó la federación para sus bienes personales. No aguantó la presión, llevaba ya más de 12 años o 15 de presidente, 16 yo creo, sí, podría ser, o por ahí aproximadamente, no lo sé. Y entonces ganó esas elecciones, pero Pablo Barrios, digamos que a los 3 meses tuvo que tomar una determinación que no gustó a Juan José Román Mangas, y Juan José Román Mangas buscó al candidato que se había presentado contra él, que era Javier Hernández, para decirle, oye, mira, este tío no ha cumplido con mi mochila, te ayudo a ganar las elecciones a ti. Vamos a hacer una moción de censura.
y nos lo vamos a cargar. Bueno, llegó Javier Hernández, presentó esa moción de censura inicialmente a todos los que se lo dijo. Cuando vieron que iba con Juan José Román Mangas, le dijeron que no. Finalmente se desmarcó también de él, pero Juan José Román Mangas, en ese afán revanchista, eligió yo no voy a estar, pero quiero cargarme a Pedro Pablo Barrios porque yo le he colocado ahí y luego no ha hecho lo que yo quería, que era ponerme de director deportivo. Porque él quería la venganza con Saúl Cravioto, con Carlos Arévalo, Marcus Cooper, Rodrigo Germade y con Miguel García, el seleccionador o entrenador del SK4, porque tenía claro que habían tenido un enfrentamiento tan duro que él quería ser el que mandara y poner a uno de algún palista de su entorno. Bueno, y ahora ya volviendo otra vez a la actualidad, que es lo que decíamos de Remo, ¿no? Un poco el personaje que en cuestión, ¿no?, que presentó la moción de censura, pues fue presidente del Real Club Mediterráneo de Málaga. Sí. Creo que su gestión pues también no fue bastante criticada, ¿no?, por algunos sectores. Lo dejó, se fue, como decías, de mano de Ciudadanos, pues a la política, es política pura y dura, pero parece ser que fue expulsado, por según cuentan algunos medios, como el Confidencial, por no respetar los procesos internos del partido, y luego, bueno, intentó volver al Club Mediterráneo, pero bueno, ahí ya no, se le cerraron las puertas y fue derrotado en las elecciones. Es decir, que ya su currículum, en ese sentido, pues tiene esto en duda, ¿no? Jaume, poniendo por delante que es absolutamente vergonzoso y que evidentemente ese tipo de acciones como insultar en redes y cosas de esas tienen que ser totalmente reprochables y rechazables, a mí me está llamando en este proceso la atención un tema que no me había ocurrido, y es que desde el propio gobierno se está haciendo campaña porque está siendo desde el propio gobierno desde donde se está desacreditando o facilitando todo ese tipo de información, porque a mí también me ha llegado. Entonces, no he visto eso en ningún caso. He visto casos como en el taekwondo, donde se ha visto absolutamente de todo en las elecciones. Hemos visto insultos hasta en medio de las elecciones de un presidente de una territorial, que es el que además domina toda la federación de la catalana, en la cual ha llamado forasteros a los de los otros y les ha dicho que se fueran de Cataluña a los de la otra candidatura, y en ningún caso el gobierno ha hablado ni ha filtrado nada. Me llama poderosamente la atención, y creo que es por el hecho de que Asunción Loriente es mujer y es una de las dos presidentas de federaciones únicas que hay en este momento en una federación. Creo que la figura se debería de plantear la oposición, que la figura de este señor no debería de ser la que aparezca como candidata. Me parece que sí va a seguir, porque además ha hecho un comunicado en el que ha venido a decir que todo esto es una campaña de desacreditación y que tal. No, perdona, tú eres el que has puesto Pedro Sánchez tal, Pablo Casado tal, y el que has hecho todo ese tipo de comentarios, ¿no? No lo ha hecho nadie más que tú, que has eliminado esa cuenta de Twitter. Pero a partir de ahí, yo sigo pensando que, pues en este caso, y además lo voy a decir así de claro, Asunción Loriente está tomando su propia medicina, porque ella, para ganar, creó unas delegaciones a las cuales les dieron el mismo número de votos y las creó durante casi el proceso electoral. Justo en el último instante, antes del proceso electoral, creó delegaciones en las cuales decía que era para la promoción del remo, pero lo que tenían era voto. 8 delegaciones alrededor de España en sitios donde no hay remo, donde no existe el remo, donde no hay casi ni una licencia. La Rioja, Castilla-La Mancha, no sé qué. Bueno, en Canarias, que tampoco hay remo, curiosamente, pues será porque no lo han trabajado, porque no será porque no hay agua, y a lo mejor no hay sitios específicos, ¿no? Pero bueno, permíteme la expresión. Es curioso porque todo eso se le ha vuelto en contra. Entonces, con lo cual se demuestra que tú te alías con un sistema perverso, el sistema perverso te va a matar a ti. El gobierno no quiere meter mano a eso, el gobierno no quiere limitar mandatos, el gobierno no quiere que haya un sufragio universal en el cual pues cada federado tenga un voto o algo similar.
el gobierno traga absolutamente con todo y mantiene una pirámide en la cual pues sabemos todos lo que hay, ¿no? Presidentes que se aferran a ese cargo y que se ponen pues de todo, que ya hablaremos otro día, pues con esos beneficios pingües para llevarse hasta los comisiones de patrocinios que incluso se los facilita el propio gobierno. Pues eso, es lo que hay, Jaume. Sí, a ver qué pasa, porque bueno, según dicen Gómez Rancho cuenta con 53 de los 75 sí. asambleístas. A ver bueno, luego otra cuestión que permite el sistema, en este caso, pues que elige el afectado, en este caso la señora de Oriente, ha colocado la moción de censura un miércoles en Bañolas, un sitio que tú conoces bien porque es de tu tierra, en Girona, y que tú me podrías decir qué tal se puede llegar desde ahí, desde Jerez, donde andas tú, o qué tal puede llegar un gallego, o qué tal puede llegar un asturiano, o otro punto, ¿no? ¿Cómo se llega a Bañolas? No parece fácil, ¿no, Jaume? No es tan fácil, porque bueno, el aeropuerto más cercano es el de Barcelona, y bueno, sí se puede llegar en AVE hasta Girona, pero luego hay que ir en coche, que es como si pusieran en vela. Necesitas claro. Necesitas avión, tren y coche, ¿no? Sí, o avión, o tren y coche, ¿no? Sí. Y casi barco. Nos faltaría el barco. Porque en Bañolas no hay mar, es interior. Es muy bonito, ¿eh? De todas formas, a los asambleístas que vayan a votar, les invito a pues, que visiten la ciudad, y sobre todo la ciudad de Girona, que son muy bonitas. Ya que tienen que ir, pues al menos disfruten del entorno, ¿no? De la ciudad de Girona, que es muy bonita, los que no lo conozcan. Es decir, que bueno, tiene su historia. Pues muy bien, bueno, Rafa, nosotros hace tiempo que nos conocemos y bueno, hablamos muy a menudo, entre otras cosas de federaciones, que es un tema que nos gusta a los dos, aunque es un tema complejo y bueno, a veces un poco farragoso, pues al final siempre tiene que haber alguien que hable de ello, ¿no? Y en este caso, pues tú hablas un poco de todas, yo me centro un poco más en la de Vela, que es lo que conozco, es el mundo que conozco. Pero bueno, yo creo que también nuestro deber como informadores es contar un poco lo que pasa, para lo bueno y para lo malo, y bueno, y le guste o no al presidente o presidenta de turno, ¿no? Sí, pues es lo que hay. En su momento, fíjate que cambió, creo que fue Miguel Cardenal el que cambió el tema de la moción de censura para que antes era más exigente una moción de censura y ahora necesitas solamente mayoría simple. Era en esa guerra del fútbol. Yo creo que era con la intención de que pudiera haber una moción de censura en su momento con Ángel María Villar, facilitar un poco el tema y bueno, pues eso hace que ahora mismo con una mayoría simple ganes la moción de censura. Yo creo que primero no me parece bien que haya una moción de censura en un arranque de una legislatura. Creo que debería de estar regulado de otra manera, porque si tú empiezas y a los 3 meses no les has dado la regata X, la prueba tal, y no has colocado a su hijo de director deportivo o a su sobrino de conserje, entonces te ponen en la calle. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos. Fíjate, y ya termino con esto. Antes me empezabas con el fútbol, déjame terminar con lo del fútbol, porque te da mucha rabia, ¿no? Hay un abogado que es el señor Tomás González Cueto, que es quien lleva la mayoría de los casos de Luis Rubiales y que apunta a todos los periodistas para ver cómo nos pilla y tal. Y al final él coge y con toda su, bueno, pues no voy a decirlo, pero que cada uno ponga los puntos suspensivos, la palabra que quiera, pues echan a un tipo a un abogado de la asesoría jurídica y coloca a su hija. Con 20 y pocos años y con toda su naturalidad, ¿no? Pues son cosas que dices, ¿a dónde vamos a llegar, ¿no? Con las federaciones? ¿Hasta dónde está esa profesionalidad que se debería de exigir en federaciones que en muchos casos se llevan millones de euros del gobierno, ¿no? Más de 50 millones de euros que se llevan todas las federaciones. Y hay mucha gente muy valiosa y con una gran profesionalidad, que no parezca que todos son iguales, ¿no? Pero es lo que tenemos, Jaume. Pues muy bien, Rafa Hernández, muchas gracias por explicarnos un poco más la situación de estas federaciones. En este caso, y el más preocupante y por la actualidad, es la de remo. E invito a los oyentes de este humilde podcast, ¿no? que sigan toda esta actualidad pues escuchándote en Onda Cero. Muchas gracias, Rafa.
Ahí estaremos. Sí, un abrazo y enhorabuena de nuevo por ese tripulante 18. Fantástico. Los deportes náuticos en Tripulante 18. La opinión en Tripulante 18. Manolo Seoane, director de Náutica Digital y organizador de regatas de vela, piragüismo y remo, hace una radiografía de la situación en la que nos encontramos. Piragüismo y remo, primos hermanos. Mientras en el piragüismo la moción de censura la lideró un asturiano contra un andaluz, en el remo es un andaluz quien quiere derrocar a una asturiana. El remo está considerado el deporte reglado más antiguo del mundo. Según los documentos existentes, data del año 1793. También este deporte fue el primero en formar su federación internacional bajo el nombre de FISA en 1892, tras acuerdo de Bélgica, Francia, Italia, Suiza y la denominada Federación Adriática. También es de los deportes fundadores de las Olimpiadas modernas, pues se incluyó en la programación de Atenas 1896, y su federación a nivel español es de las de mayor solera. Joan Camps es su primer presidente, elegido democráticamente en el año 1918. El piragüismo no es reconocido como olímpico hasta 40 años después, en 1936, en los Juegos Olímpicos de Berlín, desligándose del remo a nivel federativo ya en 1959. Esta fraternal relación, en la que podríamos decir en el lenguaje bíblico que Adán es el remo y Eva el piragüismo. En los últimos meses, a nivel político-deportivo, las situaciones en ambas federaciones han sido enormemente coincidentes, pero con matices esenciales en lo referente al obligado juego democrático. En el pasado 17 de noviembre, un grupo muy numeroso de presidentes, deportistas, técnicos, que representaban una mayoría suficiente, liderados por el asturiano Javier Hernández, logró ganar una moción de censura al andaluz Pedro Pablo Barros. Tras el escenario, el presidente gallego Alfredo Bea, como mandamás del remo gallego, que es el líder en número de licencias de este deporte, no es ningún secreto que fue uno de los hombres fuertes en el éxito de la moción. El lema de los de Hernández era en que, en su opinión, la directiva que presidía Barros carecía de representatividad al no tener los suficientes apoyos, tanto de federaciones relevantes como en número de licencias. El andaluz convocó el debate de la moción como mandan los cánones, y aquel miércoles de noviembre, como debe ser en la capital de España, en el mismísimo auditorio Alfredo Goyeneche del Comité Olímpico Español, con todas las facilidades para que asistieran los asambleístas electos, se produjo democráticamente el relevo, sin juegos sucios, sin insultos, sin descalificaciones, con respeto, con democracia simplemente. En el remo es un andaluz, el malagueño José Agustín Gómez Raggio, el que pide el cese de una asturiana, y lo hace desde una moción de censura que ha sido apoyada por más del 75% del remo español, con datos muy claros del apoyo de 6 presidentes autonómicos de los 11 existentes, 12 de los 14 deportistas, en definitiva, de 53 de los 75 asambleístas. Cuenta con el apoyo del presidente gallego, de Manuel Seijas, que es uno de los más queridos y respetados presidentes por su inmensa labor a lo largo de nada menos que 4 décadas. Pero aquí, amén de los matices anecdóticos que hemos relatado, hay algo gravísimo y que debe ser objeto de estudio por parte del Consejo Superior de Deportes, porque ni es razonable, ni es de sentido común y probablemente incurra en alguna legalidad. La señora presidenta ha recurrido a todas las herramientas posibles con la única finalidad de entorpecer los derechos democráticos de los asambleístas, intentar no dar válido el voto por no haber pagado sus licencias a primeros de enero, sacar trapos sucios de tipo personal discutibles sobre el candidato de los que lo apoyan, demostrando que lo de la elegancia y el fair play es algo que no va con ella, apelar a su condición de mujer acusando de machistas a todos los que no están en sus filas, y ya lo que ha roto la baraja es que convoque la discusión de la moción a 700 kilómetros de la sede de la Federación en la capital de España, cerca de la frontera francesa, en Bañoles, Girona,
un día laborable a primera hora, con la única intención de que los asambleístas no puedan ejercer su voto democráticamente. Es una auténtica vergüenza que la descalifica democráticamente y la define como persona. Por eso el Remo español quiere que se marche. Con la opinión de Bernardo Seoane llegamos al final de este Tripulante 18, donde hemos analizado con el periodista de Onda Cero Rafa Fernández la actualidad de las federaciones de agua que han vivido una moción de censura y en la que Remo es la actual protagonista. En nombre de Mercedes Mateos y de quien nos ha hablado, Jaume Soler, os decimos adiós. ¡Hasta pronto, navegantes! Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.